partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar a través del Periscope, Facebook Live y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Marilia, vamos a continuar hoy, amigos, con los temas de salud. Sé que han servido de mucho a nuestros oyentes y hoy vamos a tocar un tema bien interesante. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el informe del Sistema de Vigilancia de la Organización Panamericana de la Salud afirma que más del 90% de la población mundial ha sido afectada antes de los 15 años por la varicela o la lechina, como comúnmente la conocemos todos los venezolanos? Para hablar de esta enfermedad, vamos a tener en la línea, o tenemos ya en la línea telefónica, a María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas, y le damos la bienvenida. No, Jackson, todavía no la tenemos en Parece línea. Que se cayó la llamada. Sí. Bueno, sí, vamos a tratar de tomar el contacto con la doctora, porque este tema de la lechina, esta enfermedad, Marilia, es común en todas las casas, sí, en todos nuestros hogares. Todas las familias creo que han pasado por eso con los niños. Todos hemos vivido esta situación. Quizás, y muchos todavía son adultos y todavía no les ha dado esta enfermedad. Entonces. Y esa es una de las interrogantes que pretendemos tener, que nos dé respuesta a la doctora. Si logramos tener el contacto, sería bien importante. Que cómo afecta a estas personas ya, por ejemplo, las personas de tercera edad que nunca les ha dado lechina. ¿Qué riesgo corren, verdad? Otra de las interrogantes también que tenemos es cómo saben si les dio esta enfermedad. Sí. Porque ahorita hay un control de vacunas, pero ¿cómo saben si no tienes esta tarjeta de vacunación, si en verdad tuviste la enfermedad o... Claro, porque si te dio muy pequeño y tus padres no están en este momento... Exacto, ¿cómo haces para informarte? ¿Cómo haces para informarte? Y bueno, la idea es saber todo lo que implica este virus, ¿no? Este virus de la varicela. Que Otra es cómo tratarlo, ¿no? Porque hay muchos remedios caseros que se utilizaban antes y puede ser que como la ciencia ha avanzado, en otro tratamiento también. Claro, claro. Y también cómo afecta a la mujer embarazada, ¿no? Eso también es importante. ¿Cómo afecta al neonato, al niño que está por nacer? ¿Cómo lo afecta? ¿Qué medidas se pueden tomar en cuenta para evitar esta situación? Es raro, ¿no? La doctora la teníamos en línea, parece que ahora tenemos problemas para comunicarnos. Bueno, Marilia, yo te invito, vamos a hacer como, evidentemente, bueno, si tenemos la doctora, continuamos con el programa haciéndolo en este sentido, pero creo que lo más pertinente es establecer hoy un contacto con nuestro público. Así es. Vamos a establecer un contacto. Por primera vez vamos a... Sí, si tenemos en línea a la doctora, bueno, prometemos hacer ese programa en un futuro inmediato. Así es. Si no tenemos el contacto con la doctora, si no, bueno, aprovechamos el espacio para conocer ese feedback, ¿no? Con los oyentes, que les ha parecido el ya... programa, sus inquietudes, sus interrogantes, hasta sugerencias de nuevos programas. Como siempre los invitamos a nuestras redes, ¿no? Para que nos dé las sugerencias, porque son temas que la idea del programa es eso, ¿no? Hacer de cosas comunes, de temas comunes, algo que esté al alcance, la información que esté al alcance de las personas que nos escuchan. Porque hemos tratado temas, por ejemplo, como el asma. Nos hemos enfocado mucho en salud, pero no es nuestro perfil. Queremos aclarar eso. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ni modo, pues en esta cotidianidad estamos haciéndolo, ¿no? Claro, y por las redes nos han pedido esos temas que le interesan más a las personas para saber más acerca de... Bueno, Marilia, ya tenemos respuestas de llamadas del público. Briseida Ortega de Caricuao la tenemos en línea. Buenos días. Aló, buenos días, mis amores. Bueno, la pregunta, ¿qué le ha parecido el programa? Bueno, ¿Qué beneficio? El programa es buenísimo, pero me hace mucha falta mi Maricelita. Maricelita, bueno. Que se fue y ni se despidió, la muérgana esa. Bueno, ya se despidió, hizo un programa especial la semana pasada donde se despidió y dijo por las redes y también aquí en vivo que ya se iba, que ya había cumplido su ciclo aquí en la radio y con Hoy No Es Un Día Cualquiera. Tenemos otro programa ahí en su espacio,
Pero bueno, así Sí, mi amor. son. Aló. Sí, la escuchamos, diga. Aló, mire, amor. Hace más o menos unos 20 años, 25 años, le dio lechina a mis 2 hijos. Ya hoy en día, mi hija ya yo soy bisabuela, mi hija y mi hijo ya son adultos y son profesionales los dos. Claro. Gracias a Dios no le quedaron unas manchitas, pero poco a poco se le fueron borrando. Lo mejor para eso, bañarlas con agua de avena. ¿Agua? Para que no queden cicatrices. De avena. Agua de avena. Bueno, ya tenemos un dato para que, bueno, nuestros amigos que nos están escuchando, quizás las madres jóvenes que tengan ese asesoramiento. Creo que ya tenemos en línea a la doctora, le damos las gracias de todos modos a la amiga oyente que tuvo la gentileza de llamarnos y darnos ese consejito, ¿no? De lo que es la lechina. Ya lo tenemos por aquí. Doctora, la tenemos en línea, María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefa del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme a su programa. No, ya estábamos preocupados, aquí estábamos improvisando, ya teníamos un oyente dándonos recetas, ya nos habló inclusive, porque nos vamos a tratar el tema de la lechina o varicela, como oficialmente se conoce es varicela, ¿correcto? Sí, es correcto. Y el popular es la lechina. La lechina, sí. Correcto, señor. entonces ya la gente sabe que es lo mismo de lo que estamos hablando. Hablaba de la señora del agua de avena para que no le queden cicatrices a las personas, no sé si usted sabe si eso es recomendable. Fíjate, el agua de avena es un remedio de las abuelas, pero que es bastante bueno, porque la avena cuando uno hace el agua de avena, eso lava la piel y es un poquito astringente, y entonces eso ayuda con la picazón y el ardor de la piel y ayuda a secar más rápido las lesiones. Entonces, confirmado, el agua de avena sí sirve para tratar este tipo de... No es un mito. No es un mito. Bueno, doctora, en principio defínanos, para ya entrar en tema, en contexto, ¿qué es la varicela o lechina? ¿Cómo se contagia? Fíjate, la varicela es una enfermedad de las que llamaban las infectocontagiosas de la infancia, o de enfermedades eruptivas de la infancia, que antes se veía mucho porque no existía la vacuna. Y se sabía que los niños iban a pasar esas enfermedades, lo que era lechina, sarampión, rubiola, eran enfermedades que se esperaba, pues, que los niños las padecieran, pero que causaban gran morbilidad e inclusive podían complicarse. Y sobre todo cuando ya la persona llegaba a una edad de la pubertad, por ejemplo, o la adultez joven, se complicaban mucho más. Y por eso fue que se creó la vacuna. Es una enfermedad que se caracteriza por fiebre, una erupción en la piel que comienza en la cara y el tronco y se va después hacia las extremidades, y que se caracteriza porque son como unas vejiguitas, como unas burbujas. Bueno, pueden ser bombitas de agua, por ejemplo, y después pueden convertirse en pústulas y después evolucionan hacia costras. Y entonces es muy típico en la lechina que nosotros veamos varios tipos de lesiones al mismo tiempo, porque empiezan en la cara, cuando las de la cara empiezan a formar la costra, entonces empiezan en las piernas, y así tenemos bombitas de agua en un sitio, costras en el otro, y así vamos viendo distintos tipos de lesiones a la vez. Eso es muy típico de la lechina. Eso aproximadamente dura unos 7 a 10 días, y después se va curando progresivamente hasta que ya no queda lesiones activas y ya uno queda inmune de la enfermedad para el resto de la vida. Es decir, no repite. No repite. En el futuro, cuando uno ya está viejo, digamos, después de los 60 años, adulto mayor, cuando hay estados de inmunosupresión, puede el mismo virus causar otra enfermedad que se llama la culebrilla o herpes zóster. ¿Está relacionada, la produce el mismo virus, correcto? El mismo virus, sí. Pero no repite la lechina como tal, sino sería la culebrilla. Hay muchos mitos también, que vamos a aprovechar este inciso de la culebrilla, doctora. ¿Qué es lo recomendable para curar esta situación? ¿Para la culebrilla? Sí, porque fíjate, si ya es la culebrilla es una recaída del virus de la lechina en un paciente que está inmunosuprimido, o sea, que tiene una enfermedad de base, por ejemplo, cáncer, VIH, o alguna enfermedad reumatológica, etcétera, o en pacientes ya ancianos donde la inmunidad ya está deteriorada. Y entonces salen las mismas lesiones de la lechina, pero en un solo sitio del cuerpo, como por ejemplo en el tórax, o en la cara, o en las piernas, en la inervación, o sea, en el territorio de un nervio sensitivo, que puede ser, por ejemplo, un nervio intercostal.
Claro. Entonces, eso duele mucho, da un dolor que se llama neuralgia herpética y que es muy fuerte y es muy difícil de manejar. No tanto las bombitas de agua, esas se van cicatrizando poco a poco. Para eso hay tratamientos como por ejemplo el aciclovir o varaciclovir. Y también está la hierbamora, que es uno de los remedios de las abuelas que también funcionan bastante bien en la culebrilla. Y se cura más o menos rápido. Lo que sí persiste es el dolor. Claro. La neuralgia posherpética, que a veces hay que tratarla con analgésicos fuertes. Pero la culebrilla, la culebrilla es peligrosa. ¿Qué riesgo implica para la salud de esa persona? No es peligrosa como tal. Lo que pasa es que es muy... las personas se sienten muy mal, pueden tener fiebre, mucho malestar. Las vesículas son muy feas y se tardan mucho tiempo en curarse. Y el dolor es lo más difícil de tratar. Claro. No hay ningún otro riesgo como tal, ni las personas se mueren de eso ni nada, pero es complicado el tratamiento por el tiempo que se tarda la enfermedad en curarse y por el tiempo que tarda el dolor en mejorar. Claro, es decir, doctora, que todas las personas que tuvieron lechina en su infancia son propensos a tener este virus de la culebrilla. Sí, de hecho para eso existe otra vacuna que se llama Softabax, que es una vacuna que sirve para el herpes zóster, para evitar que las personas que ya tuvieron lechina tengan la culebrilla en el futuro. Bueno, bien importante estos datos que nos está dando la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas, sobre la varicela o lechina y también sobre la culebrilla, que es consecuencia también de la lechina. Entonces ya esas dudas están aclaradas. Nosotros invitamos a la doctora a permanecer allí en la línea telefónica. Vamos a hacer la pausa correspondiente de esta hora y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando sobre la varicela o la lechina, como comúnmente se conoce aquí en nuestro país. Para ello nos acompaña vía telefónica la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Doctora, ¿cómo se contagia esta enfermedad? Esta es una enfermedad que se contagia fácilmente a través de las goticas de saliva que salen cuando las personas tosen o estornudan. Y también se contagia por tocar a una persona que tiene las burbujitas de agua, porque esa agüita que tienen las burbujitas tienen los virus y cuando uno los toca pues puede adquirirlo.
También se contagia cuando, por ejemplo, uno duerme con la misma sábana o se seca con la misma toalla de la persona que tiene la varicela, o sea, por vía directa y por vía indirecta. Es decir, que si un niño lo tiene, el adulto tiene que saber, tener la información de que ya le dio esta enfermedad para cuidarse también que no le dé. Sí, y si usted tiene duda de que si tuvo la varicela cuando estaba pequeño o si no se acuerda, es preferible colocarse la vacuna en el momento en que usted empiece a ver niños con varicela. Claro. Y creo que también se hace un examen de sangre. A través de un examen de sangre se puede saber si usted tuvo o no eso, ¿no? La varicela. Sí, midiendo los títulos de anticuerpos que se miden en un examen de sangre, y si hay suficientes anticuerpos ya usted no necesita colocarse la vacuna porque ya está protegido. ¿Por qué es tan importante, doctora, que las personas que están bajo esta enfermedad, la varicela o lechina, permanezcan aisladas? Bueno, fíjate, porque se contagia tan fácilmente que entonces se producen brotes de enfermedad. Y yo no sé si tú recuerdas en la época que estábamos pequeños que decían, hay un caso de lechina en tal casa, vamos a llevar a los niños para que se contagien, para que tengan la lechina durante su infancia, pues que no esperen a ser adultos para tener la enfermedad. Porque es fácil. Y entonces, por ejemplo, en un salón de clases, tú puedes ver, después de un niño con lechina, a pesar de que tú lo mandes a su casa, es otros 2 o 3 casos secundarios, porque esos niños pueden ser contagiosos inclusive desde antes de aparecerle la lesión. Yo me acuerdo, en mi infancia, tenía yo 11 años, a mí me dio lechina y me tocaba presentar los exámenes finales de primer año. Y yo fui y presenté mis exámenes, me sentaban al fondo del salón. Aislado totalmente. Pero sí, o sea, sí, me acuerdo ahorita que estoy retomando la conversación con la doctora, esto del aislamiento, pero yo fui y no pasó nada. Exacto. Claro, porque se supone que las gotas de secreción de la saliva se transmiten como hasta 1 metro, 1,5 metros cuando la persona tose o estornuda. Entonces, con que te hayan puesto a más de 2 metros de los otros niños es suficiente. Sí, bastante aislado me pusieron, eso sí es verdad. Sí, ahorita la doctora también mencionaba algo importante, que era esto que comentaban ante la gente, vamos a llevar al niño para que le dé lechina adolescente. Entonces le pregunta a la doctora, ¿por qué es tan peligrosa la lechina ya cuando es en adolescentes o en adultos? Fíjate, en la medida que la persona crece, su inmunidad se va fortaleciendo. Porque en los niños la inmunidad o los mecanismos de defensa del organismo están inmaduros y entonces las personas padecen las enfermedades porque son más susceptibles, pero también las enfermedades son más leves en ese momento. Cuando empieza uno a crecer y ya la inmunidad empieza a desarrollarse y a madurar, la respuesta de defensa ante esos virus y ante todas esas enfermedades es más vigorosa y entonces puede tener respuestas muy severas, como por ejemplo meningoencefalitis, o como por ejemplo neumonía, o como por ejemplo hepatitis, que pueden llegar a ser bastante graves y sí pueden comprometer la vida de la persona. Y más si sumamos, doctora, creo que si estas personas están afectadas por virus como el SIDA, su condición también puede ser peor, ¿no? Sí, correcto. Cuando las personas tienen SIDA o cuando tienen cáncer o cuando toman medicamentos inmunosupresores para enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide o lupus o alguna de estas enfermedades, esas personas tienen su inmunidad deprimida, entonces son más susceptibles de tener la infección. Y como son adultos, pues las infecciones pueden ser más graves y producirles la muerte. Así es, doctora. ¿Y cuándo deben recibir los niños esta vacuna contra la lechina? Bueno, fíjate, la vacuna de la lechina no está en el esquema de sanidad. El esquema de sanidad no incluye esta vacuna por su costo, pero se supone que si los niños están siendo controlados por un pediatra, el pediatra tiene que aconsejarles cuándo se deben colocar esa vacuna. Si se la ponen muy pequeños, es necesario una segunda dosis, pero si se la ponen después del año de edad, por ejemplo, sí pueden con una sola dosis estar protegidos. Yo sí recomiendo a los padres que le coloquen la vacuna de la varicela a los niños, sobre todo en la medida que van creciendo. Inclusive cuando apareció la vacuna por primera vez se decía que las personas mayores de 13 años que no hubieran tenido la infección deberían colocarse la vacuna. E inclusive los adultos que están en contacto con niños que han tenido la infección deben colocarse la vacuna para evitar tener la enfermedad, porque esa enfermedad en los adolescentes y en los adultos puede ser más grave. Así es, doctora, vamos a quedarnos con ese dato, vamos a hacer una breve pausa, vamos a identificar la hora, ya regresamos. Son las 9:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Doctora, hay varias preguntas que vamos a hacerle, pero hay una que tenemos preparada aquí y me llama la atención por el título que se le da a la lechina, en este caso circunstancial, que es cuando la lechina se hace resistente a los antibióticos. Creo que hay una lechina, se llama la lechina morada. ¿Qué nos puede hablar sobre ella? Bueno, esas son formas graves de la enfermedad, realmente es el mismo virus. Lo que pasa es que en las distintas personas puede tener diferentes respuestas. Entonces, cuando la lechina se pone muy grave, lo llaman lechina morada, pues como el sarampión, cuando está muy grave le llaman sarampión morado. Y eso tiene que ver también con la inmunidad de las personas. Cuando las personas son más susceptibles, la infección se convierte en una infección más grave, entonces le ponen ese nombre, pero realmente es la forma grave de la infección. Esa forma grave, ¿cómo podríamos describirla para nuestros amigos que nos están oyendo, que de repente, vean esa circunstancia y ya, o sea, si no hay un doctor, tengo que ir a un doctor? Bueno, fíjate, la forma grave de la enfermedad es cuando, además de lo que es la fiebre, el malestar general y la erupción, también entonces se incluyen todo lo que es las complicaciones viscerales de la enfermedad, como son la meningoencefalitis, la hepatitis y la neumonitis. Uh-huh. Y entonces lo que tienen las personas es, por ejemplo, problemas neurológicos, que pierden la conciencia o convulsionan, etcétera. O, por ejemplo, no pueden respirar bien, tienen dolor en el pecho, o cuando se ponen histéricos amarillos, como cuando a las personas les da hepatitis. Esos son signos de gravedad que ameritan que las personas sean hospitalizadas y se les pongan tratamientos especializados. Bien importante esos datos, Marila, para nuestros amigos que nos escuchan, quizás para las madres que por primera vez tienen hijos que están atravesando por esta situación. Ya quizás las madres ya que han pasado con sus hijos eso, ya saben, como los oyentes que nos llamaron hoy y nos dieron algunos tips. Doctora, ¿existe algún tratamiento en específico para tratar la varicela o simplemente estos remedios caseros que mencionamos al principio? Bueno, fíjate, para la mayoría de los virus no existen tratamientos específicos, uh-huh. Pero para la varicela, para todos los virus herpes, existe un tratamiento que se llama el aciclovir o valaciclovir, que es un poquito mejor que el aciclovir, pero bueno, es más difícil de conseguirlo. Ese es un tratamiento que sirve para disminuir la severidad de la infección y para disminuir el tiempo de transcurrir la enfermedad, el periodo de estado de la enfermedad. Y previene mucho las complicaciones. Entonces ese es un tratamiento que en la medida de lo posible se debería conseguir y se le debería dar a las personas, sobre todo las personas mayores de 13 años que pueden tener las complicaciones. Estamos ya en la recta final del programa, doctora, y cuando empezamos, María, que estábamos conversando tú y yo, uh-huh. Hablábamos de una pregunta que queríamos hacerle a la doctora, que es el caso de las mujeres que están embarazadas y tienen esta enfermedad. ¿Cómo las afecta a ella, por supuesto, y cómo las afecta al niño que está por nacer? Bueno, fíjate, esa es una pregunta bien interesante porque el embarazo siempre es una condición muy especial. En el embarazo, cuando las personas le da lechina durante el embarazo, depende de qué trimestre está. Si el embarazo está comenzando en el primer trimestre, o sea, en las primeras 12 semanas o lo que se llaman los primeros 3 meses, allí la cosa se pone más grave porque esa es la etapa donde el niño se está formando, se le están formando sus órganos y todo. Y si ese es el momento de la infección, tiene altas probabilidades de tener malformaciones congénitas y problemas, complicaciones más o menos graves. Después de ese segundo trimestre en adelante, ya la cosa cambia, porque en el segundo trimestre y sobre todo en el tercer trimestre, ya no le hace ningún daño al niño. Es como cuando a un niño pequeño le da la lechina, que le da, se le quita y ya no tiene, y queda su inmunidad. Claro, entonces dependiendo de la etapa del embarazo donde esté la paciente, es cuando el niño se va a poder afectar o no. Claro. Pero también hay que considerar la madre. La madre está en en el momento de tener la varicela, posiblemente va a poder tener complicaciones, porque en esas edades la varicela es más grave. Entonces siempre una varicela en una embarazada es una emergencia y esa persona debe ser hospitalizada. Así es, y bien importante en estas medidas de prevención, entonces, uh-huh. Si una persona, una dama, una mujer que esté embarazada y en su casa hay alguien debe con prevenir. Esta condición, simplemente debería salir de allí. Exactamente. Tiene que aislarse, sí, exactamente. Así inmediatamente. Bueno, doctora, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Sus redes sociales para las personas que nos escuchan a esta hora puedan sintonizarla, puedan contactarla, perdón. @marulandaeta en Twitter y en Instagram, y en la red de la Sociedad Venezolana de Infectología, sbinfectología.org, SB Infectología y SB de Infectología.
Así es. Bueno, le damos las gracias a la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas, por habernos aclarado todas estas dudas con respecto a la varicela o lechina, como lo conocemos acá en nuestro país. Así es, misión cumplida, Marilia, en relación a esta enfermedad. Sí. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonela Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en @RCR750 y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos, por supuesto, que continúen ahora con el Radar de los Barrios.